¿Cómo están? Buenas tardes, doctor. ¿Nos estamos viendo? ¿Estamos compartiendo pantalla? ¿Todo en orden? Sí, se ve. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra última clase previa al primer parcial para completar lo que nos pide el programa, digamos, y completar esta primera parte. Antes de comenzar, recuerden, el martes que viene vamos a tener la primera era a las 17 en el horario de siempre por la plataforma. Va a consistir el parcial en una serie de preguntas con respuestas de opciones múltiples en base a todo lo que fuimos viendo hasta ahora. El tema que vimos ayer de mediastino y este también van a incluirse en el parcial. Por favor, les recuerdo también ir completando, ir participando de las actividades que va subiendo la doctora Bongers a la plataforma también, que es un modo, si se quiere, de repasar o ajustar conocimientos de todo lo que estuvimos observando. Vamos a ver un poquito hoy qué pasa con el corazón y los grandes vasos. Desde la imagen, en ese espacio anatómico que nosotros lo estuvimos observando y que tiene que ver con el tórax, más específicamente con el espacio mediastinal. Les aclaro, el power de la clase de ayer y este de hoy, la doctora ya los va a subir. Si no los subió todavía, ya los va a subir en cualquier momento porque ya los tiene para que ustedes lo puedan. ¿Cómo vamos a abordar el aparato cardiovascular desde la imagen, digamos? ¿Cuáles son los diferentes métodos imagenológicos? Fíjense que acá presentamos un menú con las posibilidades. No necesariamente, como ya lo habíamos dicho en otras oportunidades, todos los pacientes van a tener que ser sometidos a todas estas dinámicas. Va a depender del paciente que tenemos, de cuál es la problemática del paciente. Vamos a contar con la radiografía simple de tórax. Ustedes la conocen ya perfectamente. Ahora vamos a ver cómo vamos a aprovechar esa radiografía de tórax en relación a la parte cardiovascular. Vamos a tener estudios de ecografía. Acá les mencionan Doppler color, pero también la ecocardiografía, es decir, estudios ecográficos. Vamos a poder realizar tomografía computada. Vamos a poder realizar angiografías. Angiografías son los estudios contrastados de los vasos sanguíneos, con seguramente medio de contraste iodado, administrado por vía endovenosa. Si investigamos las arterias, se llamarán arteriografías. Si investigamos las venas, se llamarán flebografías o venografías. Y también estudios de resonancia nuclear magnética. En cuanto a las generalidades de todo esto que hoy vamos a comenzar a observar, fíjense, recordemos por favor que tenemos como protagonista de toda esta cuestión al corazón. Ustedes lo conocen muy bien, el corazón es un órgano muscular hueco que actúa como una bomba aspirante e impelente, conformado por un músculo muy potente, el miocardio, que tiene la misma histología que el músculo esquelético, que va a estar rodeado por fuera por una membrana protectora, digamos que es el pericardio, y por dentro, en relación a las cavidades cardíacas, por otro tejido que será el endocardio. A tener en cuenta, ustedes lo van a ver muy bien en cardiología o en clínica, cuando hablamos de procesos infecciosos de esta región, las endocarditis bacterianas o las pericarditis, según cuál sea la estructura que afecta. Pero fíjense que la función del corazón es ser una bomba aspirante e impelente. ¿Qué quiere decir eso? Aspirante que va a tomar sangre e impelente que va a expulsar sangre. Obviamente, esto está en relación directa a los movimientos diastólicos y sistólicos. Va a tener 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos. Si ustedes quieren 2 regiones funcionalmente con algunas diferencias, lo que es el corazón izquierdo, lo que es el corazón derecho,
en relación a la gran circulación o al gran circuito sistémico, corporal, o al pequeño circuito cardiopulmonar. Pulmones, no pasa nada. Nosotros necesitamos que nuestros pulmones oxigenen la sangre que va a llegar hasta ellos con dióxido de carbono para ser expulsado el dióxido de carbono y tomar el oxígeno que el paciente inspira. De esa manera, nosotros distribuiremos sangre. ¿Dónde va a estar situado? Anatómicamente en el mediastino anterior. ¿Se acuerdan que ayer en la definición, en el esquema que hicimos de los compartimientos de mediastino, decíamos que algunos autores consideran que el corazón está en el mediastino anterior, otros en el mediastino medio, dependiendo de cuáles son las subdivisiones anatómicas del mediastino. Pero hay una cuestión que es inmodificable. El corazón está en el mediastino. ¿Dónde? Abajo y adelante. Eso es lo que nos tiene que quedar bien grabados. ¿Cómo se relaciona o con qué se relaciona? Hacia los lados con los pulmones. Hacia arriba continúan los grandes vasos. Hacia abajo con el diafragma. El corazón está apoyado, está acostado sobre el diafragma. Hacia adelante con el plastrón esternocostal, la pared torácica anterior, el esófago, los grandes vasos y, digamos, la pared posterior del tórax. Estructuras desde la radiografía. Comenzamos desde lo más sencillo, desde lo más simple, lo más básico, lo más elemental, para hacer un algoritmo de estudios lógico como corresponde. La radiografía simple, que ustedes la conocen muy bien. ¿Qué nos aporta la radiografía simple? Fíjense que aprovechamos el contraste natural que ofrece el corazón, que es radiodenso, lo vemos con densidad agua, una densidad importante, que hace un contraste natural muy marcado con la transparencia de los pulmones. En ambos pulmones tenemos densidad aire, negros. Esto nos va a permitir, como nos dice acá, explorar así con este simple método la forma del corazón, el tamaño del corazón, de los componentes de la silueta cardíaca. Forma y tamaño. Para empezar, es muy importante tener en cuenta estas dos cuestiones. Sobre todo el tamaño. El tamaño es muy para poder sustentable. Necesitamos realizarla bajo las normas y protocolos que ya los conocimos desde el principio. Debe ser una teleradiografía. Acuérdense, teleradiografía, porque la distancia entre el paciente y el equipo y el tubo de rayos, pongámosle números redondos, 2 metros. 1,80 m, 2 metros, 2,40 m, pongamos 2 metros. ¿Para qué esta distancia? Para que el tamaño que en la radiografía a mí me presente el corazón sea fidedigno con la realidad. Es decir, juguemos en 1 a 1. Lo que en la radiografía a mí me mida 1 centímetro, en la realidad mide 1 centímetro, o casi. Esto es muy importante para poder medir el corazón, para poder tomar lo que vamos a llamar el índice cardiotorácico. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, 2 posiciones, dos proyecciones, esta que tienen acá, la radiografía de frente, que en realidad es una póstero anterior. ¿Se acuerdan que decíamos? Acá está el tubo, acá está el paciente, y lo penetramos al paciente desde atrás. El rayo sale por delante del paciente, acá, recuerden, ya lo habíamos visto, tenemos con la película. Y también podemos colaborar o complementar con la proyección de perfil o lateral. Y fíjense, acá les dice, ¿qué quiere decir eso? Que a este paciente que acá lo estamos radiografiando de frente, para el perfil lo ponemos de costado y este lateral izquierdo es el que va a apoyar sobre el chasis.
¿Por qué razón? Cerca del chasis. Lo ponemos al paciente en postero anterior también, porque entonces el corazón va a estar lo más cerca posible del chasis. Toda estructura, cuanto más cerca esté del chasis, el tamaño va a ser más fidedigno con el real. Si yo alejo, fíjense, modifico esas distancias, voy a tener alteraciones que son en realidad irreales del tamaño de esa estructura anatómica. De este modo, dice, se obtienen datos precisos acerca de la real dimensión de la silueta cardiovascular. La radiografía constituye un documento de la historia clínica del paciente muy importante porque nos permite efectuar comparaciones. ¿Con qué? Con radiografías previas que haya tenido el paciente, que se haya sacado, o con las que eventualmente se realice a futuro. Es decir, me va a servir como un documento o como un referente evolutivo, como dice acá. Facilita el control evolutivo del paciente. En un tiempo de nado entre un control y el otro, el corazón está igual, se modificó, se agrandó, bueno, perfecto, nos sirve perfectamente como un documento evolutivo de la patología o no que tenga o que pueda presentar el paciente. Fíjense que en esta radiografía nosotros marcamos bordes de la silueta cardiovascular. Un borde derecho y un borde izquierdo en relación directa, en relación íntima con el pulmón izquierdo o con el emitórax izquierdo. Cada uno van a tener distintos sectores. También se llaman segmentos. También se llaman arcos, como ustedes quieran. Y cada uno de estos segmentos, 2 para el lado derecho, 3 para el lado izquierdo, va a estar representado por la impronta o de una cavidad cardíaca o de alguno de los grandes vasos. Aclarando algo, esto es lo que vamos a encontrar en un paciente normalizado. Ustedes habrán echado a hablar de rotaciones. ¿Qué quiere decir eso? El corazón tiene su lugar justo en el mediastino. Entra bien, entra justo. Ni le sobra ni le falta lugar en condiciones normales. Ahora, si ese corazón por X motivo aumenta de tamaño, se hace más grande, presenta una cardiomegalia, es como que va a tener que hacer fuerza y tratar de acomodarse en ese espacio que le va a quedar chico. En ese acomodarse, el corazón puede girar rota en sentido de las agujas del reloj o en sentido inverso. Rotaciones horarias o antihorarias. En un corazón que tiene un tamaño normal, es decir, que tiene un índice cardiotorácico normal, que ya lo vamos a ver, y no está rotado, vamos a encontrarlo representado de esta manera. Vamos a describir los dos bordes, el derecho y el izquierdo. Vamos a decir que en el borde del lado derecho tiene un arco inferior o un sector o un segmento inferior que va a estar dado por una de las 4 cavidades cardíacas que, como acá les marco, es la aurícula derecha. Tiene un segmento o un arco superior que va a estar dado por, y acá hay distintas opiniones, o por la presencia o la marca de la vena cava superior que está descendiendo para entrar en el corazón, o por la aorta ascendente que pasa por acá, o lo que es más comúnmente aceptado, por la superposición de los dos grandes vasos. Es decir, de la vena cava superior más la aorta ascendente. Por eso algunos llaman a este arco mixto. ¿Mixto por qué?
porque tiene un componente arterial importante, la aorta torácica ascendente, y tiene un componente venoso importante, la vena cava superior. De igual manera, a esta porción o a este segmento se lo suele llamar el arco vascular, porque está dado por vasos. Y este arco inferior o segmento inferior se lo suele llamar segmento cardíaco, porque está dado por una de las 4 cavidades cardíacas, la aurícula derecha. ¿Estamos hasta acá? Si hay algo que no va quedando claro o que quieren que lo vuelva a repetir, por favor me lo avisan, me lo dicen. Vamos al otro lado. Esta aorta que estaba saliendo acá, que sube sobre el lado derecho, dando este arco, gira, se curva. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado ayer? Para darnos el callado aórtico. Bueno, aparece del lado izquierdo. Y me va a formar el arco superior del lado del borde izquierdo. Arco superior o segmento superior, como ustedes quieran. Que va a estar dado, fíjense como acá les marco, por el callado aórtico. Ustedes pueden encontrar como callado aórtico, pueden encontrar como botón aórtico, valen las 2 denominaciones. En realidad, la más correcta es callado aórtico, porque el botón aórtico nos solemos referir cuando vemos la aorta como un círculo con bordes más densos, más cálcicos, en el caso de que esa aorta tenga calcificaciones ateromatosas. Esa es en realidad la imagen del botón aórtico, lo vamos a ver como un botón. O si no, es quizás más apropiado, más correcto decir callado aórtico. Arco superior del lado izquierdo. Descendemos un piso. Tenemos el arco o el sector o el segmento medio, que va a estar dado por la protrusión de la arteria pulmonar izquierda o el tronco de salida de la pulmonar, o también lo vamos a encontrar como el tracto de salida de la pulmonar, la primera parte, el primer trayecto. Y fíjense, este arco existe del lado izquierdo y no del lado derecho, por una razón que la vimos cuando comenzamos a ver tórax. En el lado izquierdo, la arteria pulmonar cabalga sobre el bronquio. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Lo monta, se marca más. En el lado derecho, la pulmonar, que estaría por acá, entra paralela, juntita al bronquio. Por eso no la vemos tan bien. Y este arco medio del lado izquierdo, dado por la arteria pulmonar, tiene una característica que es su versatilidad. Puede cambiar su morfología de acuerdo a la edad del paciente. En los niños, en los adolescentes, suele ser bastante convexo hacia afuera. En el adulto joven o en el adulto mediana edad, es casi como lo vemos acá, casi recto. Y en el anciano o en el paciente añoso puede volverse ligeramente cóncavo hacia afuera, por una ligera elongación de la arteria pulmonar. Esos son los parámetros de normalidad. Completamos nuestro recorrido sobre el borde izquierdo de la silueta cardiovascular y nos vamos a encontrar con el arco inferior, que fíjense, pueden comparar, es el más marcado de todos, el más prominente de todos, el que mayor presencia tiene, que va a estar dado por otra de las cavidades cardíacas, que es el ventrículo izquierdo. Sabrina, ya te repito las variantes según la edad. Arco medio, retomo un poquito. En el niño, en el adolescente, en el paciente muy joven, puede llegar a ser convexo hacia afuera. En el paciente adulto joven, tiende a ser más recto. Y con los años, con la edad más avanzada, ya dejó de ser convexo, ya tampoco es recto y se vuelve más cóncavo hacia afuera. Parámetros, índices de normalidad.
Decíamos entonces, el arco inferior del lado izquierdo, dado por la protrusión, dado por la proyección, la impronta del ventrículo izquierdo. Y fíjense algo, aurícula derecha abajo del lado derecho, ventrículo izquierdo abajo del lado izquierdo. Obviamente me están faltando marcar dos cavidades cardíacas. ¿Cuáles son? El ventrículo derecho, que en una proyección de frente no lo vamos a ver directamente porque el ventrículo derecho me está marcando la base del corazón y la cara anterior del corazón. Fíjense que algunos autores dicen que el corazón se acuesta sobre el ventrículo derecho. Algunos llaman al ventrículo derecho la almohada del corazón, sobre el que se apoya el corazón. ¿Por qué no lo vemos? Porque el corazón y el diafragma, fíjense acá en la imagen, en condiciones normales me marcan un signo de la silueta positivo. ¿Se acuerdan del signo de la silueta? Dos estructuras anatómicas de densidad similar que estén en el mismo plano de profundidad, es decir, que sean contiguas una a la otra, no marcan, no mantienen sus límites individuales. Se ve como una sola densidad continuada. En este caso, la densidad del corazón, del ventrículo derecho, más la densidad del diafragma. Son densidades similares, aparecen como una sola imagen. Y la cuarta cavidad, que acá no la vemos, sería la aurícula izquierda, que la vamos a proyectar acá, pero hacia atrás. Por lo tanto, en el frente no la vamos a ver. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿y por qué se dice que suele haber un cuarto arco? ¿A qué se debe eso? Suele aparecer un cuarto arco, algunos lo consideran normales, otros como patológico, que suele ser la orejuela auricular, suele aparecer ahí. No lo tengamos muy en cuenta como dentro de la normalidad. Eso por ahí se va a hacer más evidente cuando ya el paciente comience con alguna patología a ese nivel. A eso se refiere cuando hablan del cuarto arco. Lo más, digamos, fisiológico es encontrar estos tres arcos que yo les marqué en esta radiografía. Esperen porque llevé la figura hacia arriba. Bueno. Doctor, una consulta. Sí, cómo no. Para ver si entendí. En el arco superior derecho puede tener tres nombres. El que le dije, vascular o mixto. ¿Así sería? ¿Se lo puede encontrar con los tres nombres? ¿Cuál sería el tercero? El vascular, mixto o... Por la superposición. Mixto o el vascular. Sí, claro. ¿Sí? Es vascular porque está compuesto por vasos. Mixto porque está compuesto por dos vasos. Por la aorta ascendente más la vena cava superior. O directamente arco superior. Gracias. Fíjense que en base a la imagen que vimos, vuelvo un momentito a la imagen. Fíjense, si yo marco la línea media, sobre la línea media de la columna, por supuesto, podemos decir que de toda la masa cardíaca, de todo el corazón, en condiciones normales, 1/3 del corazón avanza hacia la derecha y 2/3 avanzan hacia la izquierda. El corazón no está totalmente en el medio. El corazón no está totalmente a la izquierda, como por ahí se dice vulgarmente. El corazón está en el mediastino, en el medio, pero tiene su área ventricular o la punta cardíaca o la región apexiana, viene de apex, que quiere decir punta, apuntando hacia la izquierda. Ahora, podemos encontrar un paciente que tenga una dextrocardia, es decir, el corazón al revés, donde el área cardíaca ventricular va a estar apuntando hacia la derecha. ¿Eso es patológico? No, eso es una variante, nada más. En situaciones más completas, digamos, o más integrales, podemos tener un situs inverso. Todos sabemos lo que es un situs inverso. Estructuras anatómicas que en lo habitual están hacia la derecha, en ese paciente van a estar hacia la izquierda.
y las estructuras anatómicas que habitualmente están a la izquierda aparecen a la derecha. El corazón apuntando hacia la derecha. El hígado va a estar a la izquierda. El vaso va a estar a la derecha. El colon está invertido también, los ángulos colónicos. Ya lo vamos a ver cuando estudiemos abdomen. Pero son porcentajes ínfimos. La enorme mayoría de los pacientes los vamos a ver como estamos manejando nosotros acá. Entonces, 1/3 del corazón se va a proyectar en el hemitórax derecho, 2/3 en el hemitórax izquierdo. Esto lo vamos a ver muy bien el año que viene, cuando ustedes hagan pediatría y tengan la rotación en imágenes en pediatría. Vamos a hablar bastante sobre esta cuestión, sobre todo por el tema de las malformaciones congénitas cardíacas, que son muy significativas. No entran dentro de nuestro currículum de este año. Fíjense que ese corazón que lo veíamos también puede tener variantes según el biotipo. ¿Qué es el biotipo del paciente? Lo que nosotros llamamos el hábito constitucional, el aspecto, la forma, si ustedes quieren decir, del paciente. El corazón que nosotros veíamos recién, vuelvo un minutito, corresponde a un paciente con un biotipo normolíneo o un hábito constitucional normolíneo. No dije normal, dije normolíneo. ¿Qué es el normolíneo? El paciente que no es ni muy largo ni muy corto, ni muy ancho ni muy delgado. No hablo de alto o bajo, no hablo de gordo ni de flaco, ¿de acuerdo? Es el paciente que tiene sus diámetros longitudinales en relación normal o en relación amigable con sus diámetros horizontales. La mayor cantidad de las personas. Estamos dentro de ese tipo o hábito constitucional normolíneo. Pero me puedo encontrar con esta situación que les estoy mostrando acá con el cursor a la izquierda, del paciente longilíneo, también llamado biotipo asténico, donde los diámetros longitudinales, es decir, a lo largo, son mucho más marcados que los transversales. El paciente largo y angosto, si ustedes quieren. Fíjense que en ese caso, nuestra silueta cardíaca va a tener otro aspecto. Pero por favor, no la miren aisladamente. Mírenla en relación al aspecto del tórax también. Se lo suele llamar corazón en gota. Es un corazón como que estuviera más angostado y más verticalizado, si se quiere. Pero fíjense que la caja torácica o la cavidad torácica es una cavidad bastante más larga que ancha. Entonces, las relaciones anatómicas entre la parte cardiovascular y la parte pulmonar torácica se mantienen. ¿Es patológico? No, es una variante de la normalidad. Y nos podemos ir al otro extremo, que es esto que tienen acá, que es el paciente brevilíneo, o también llamado pícnico, hábito pícnico. Es el paciente más corto y más ancho. No les dije más bajo ni más gordo, ¿de acuerdo? Porque no pasa ni por la estatura ni por el peso, pasa por el aspecto morfológico anatómico del paciente. El brevilíneo. La palabra brevi, si nosotros vamos a nuestro idioma antiguo, hace alusión, sí, a la baja estatura, al paciente bajo, al paciente más corto. Fíjense, en la historia característico, el padre de Carlomagno, ¿saben quién fue Carlomagno? El gran emperador del imperio sacro-germánico allá hace mucho tiempo. El padre se llamó, y está reconocido en la historia, como Pipino el Breve. ¿Qué quiere decir? Que era muy bajito. Entonces, esa palabra brevilíneo hace alusión a eso, a corto. Fíjense el aspecto de este corazón. Pero por favor, como les dije recién, fíjense el aspecto del tórax. Si yo tomo objetivamente este corazón
y lo comparo objetivamente con este corazón, no tienen nada que ver uno con otro. A este lo veo como un corazón chiquito y a este lo veo como un corazón enormemente agrandado. Pero fíjense ustedes el ancho de este tórax en relación a la altura. La relación armónica entre los diámetros torácicos y los diámetros cardíacos seguramente se van a mantener. ¿Esto es patológico? No. Esto es una variante de la normalidad. Hablamos de un biotipo normal o normolíneo, de un longilíneo, de un brevilíneo. Existe un cuarto biotipo. No está aceptado por todos, pero lo mencionamos, que es el hábito constitucional o biotipo atlético. El paciente que por una práctica atlética, deportiva, gimnástica exagerada, fíjense que modifica no solamente su caja torácica, su estructura de continente, sino también el corazón. Es un corazón que aparece como ligeramente hipertrófico. La causa es muy fácil de entender. Si ustedes van a un gimnasio o practican deporte, gimnasia de manera rutinaria, continua, excesiva, les diría, fíjense que ustedes van a desarrollar una hipertrofia de la musculatura esquelética, obviamente. ¿Y el corazón? ¿Qué músculo tiene? El miocardio, ¿qué músculo es? Esquelético. Entonces podemos llegar a tener un pequeño agrandamiento del corazón. Pero esa caja torácica también estará agrandada. Por lo tanto, fíjense que esa relación cardiotorácica se va a mantener. Algunos no lo consideran como un biotipo y ya lo consideran casi como una deformación. Acá entran a jugar distintos factores. Si ustedes ven el físico de un físico-culturista de alto rendimiento, digamos, fíjense cómo la morfología es totalmente distinta a un paciente estándar o a una persona estándar, digamos. Todo esto nos lleva a pensar en esto que yo les estoy mostrando acá, en el índice cardiotorácico. Mecanismo que de rutina tenemos que hacer en cuanta radiografía de tórax llega a nuestras manos, porque uno de los datos que necesitamos saber es el tamaño cardíaco. ¿Ese corazón tiene un tamaño normal o está agrandado? No les menciono, el corazón está más chico. Prácticamente no existe un corazón más chico. Sí existe, y es bastante frecuente de verlo en varias patologías, el agrandamiento, la cardiomegalia. Recuerden que la palabra megalia viene de megalus, que quiere decir grande, hepatomegalia, hígado grande, esplenomegalia, vaso grande, megacolon, colon grande. Acá hablamos de una cardiomegalia. ¿Cómo tomamos el índice cardiotorácico? En primer lugar, una radiografía técnicamente perfectamente obtenida. Teleradiografía, paciente de pie, inspiración profunda, apnea momentánea, todo lo que ya conocemos. Y llega a nuestras manos la radiografía, que puede ser esta que está acá. ¿Cómo tomamos el índice cardiotorácico? Una línea vertical que vaya por el eje medio del tórax. Si yo digo eje medio, obviamente va a ir sobre la columna vertebral, sobre esa línea imaginaria que me forma toda la sucesión de apófisis espinosas. Ya vamos a ver columna cuando veamos osteoarticular, que es esta línea que acá yo les marco en un color rosado. A continuación, busco la distancia o tomo la distancia con una regla centimetrada, una regla común, que existe entre esa línea y el punto más saliente del borde derecho cardíaco. Esta línea azul. Mido. Vamos a poner valores, digamos, caprichosos, cualquier valor. Pongámosle que esta distancia me dé 4 centímetros. Bueno, los retengo, me acuerdo, 4 centímetros. No estoy diciendo que siempre tiene que dar 4 centímetros. Lo hago a modo de ejemplo, nada más,
Puede ser 4, puede ser 3, puede ser 5, puede ser 6. Pongámosle 4. ¿Qué hago a continuación? Tomo la distancia existente entre esa línea media y el punto más saliente del lado izquierdo del borde cardíaco. Obviamente va a estar sobre el área del ventrículo izquierdo, así como la que dijimos anteriormente estará sobre el área de la aurícula derecha. Esta dijimos 4, bueno, a esta vamos a poner que mida 8 centímetros. Aleatorio. Puede ser 8, puede ser 7, puede ser 6, puede ser 10, puede ser 12, no importa. Vamos a poner 8. Sumamos esto más esto. 4 centímetros más 8 centímetros me da 12 centímetros. ¿De acuerdo? Y esa cifra, 12 centímetros, lo pongo como el numerador de una operación matemática. ¿Qué hago a continuación? Trazo esta línea que acá me aparece en color celeste, que me va a unir los puntos más extremos, más alejados entre sí de la caja torácica, que obviamente van a estar sobre la base, a nivel más o menos de los senos costofrénicos, que es la parte más ancha del tórax. ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta acá? Mido. Y vamos a suponer, a modo de ejemplo, que esta línea celeste mide 24 centímetros. Pueden ser 20, 22, 25, 30, a modo de ejemplo 24. Esa cifra, 24 centímetros, la pongo como denominador de esa operación aritmética. Es decir, me va a quedar 12 centímetros sobre 24 centímetros, lo que es lo mismo decir 12 centímetros divididos 24 centímetros. Simplifico las unidades, saco las unidades, los centímetros. Me quedaría 12 dividido 24. ¿Cuál es el resultado? Si yo les digo 12 dividido 24, ¿es igual a? 0,5. Exactamente, acá lo tienen. 0,5. Pusimos a propósito los números para que nos dé ese resultado que queremos, en este caso. Valor normal del índice cardiotorácico igual o inferior a 0,5. Si me da 0,5 o lo que es lo mismo decir 0,50, normal. Si me da 0,48, normal. Si me da 0,45, normal. Pero si me da 0,55, patológico, cardiomegalia. Si me da 0,60, 0,70, patológico, cardiomegalia. ¿Se entendió? Dicho de otra manera, el índice cardiotorácico indica el tamaño del corazón, pero según la relación del diámetro transverso cardíaco, que fue lo que hicimos, en relación con el diámetro transverso torácico. Fíjense que es un índice. Por lo tanto, si es un índice, no tiene unidad. Es 0,5, punto, nada más. O 0,50. No son 0,5 centímetros, ya sacamos los centímetros. Dicho de otra manera, el corazón, el ancho total del corazón, me debe ocupar hasta un 50%, del ancho total torácico. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, el corazón debe entrar cómodamente 2 veces en el ancho total torácico. ¿Estamos? Ese es un índice cardiotorácico normal. Y ustedes dirán, ¿cuál es la importancia de esta insistencia del índice cardiotorácico? Es la maniobra que a mí me va a decir, el corazón de este paciente tiene un tamaño normal, sus diámetros son normales o está agrandado. Corazón agrandado, corazón con cardiomegalia, cardiomegálico, a mí ya de por sí me va a hablar de una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué razón? Porque ese corazón no es suficiente, es decir, no puede cumplir con el mantenimiento de nuestro volumen minuto.
el volumen minuto o el volumen de sangre que circula durante un minuto en nuestro organismo. Tiene que trabajar forzadamente para conseguir ese mismo resultado. Y si yo lo hago trabajar en forma forzada al corazón, vuelvo a lo que decíamos hace un rato. ¿Qué músculo tiene el corazón? ¿Músculo de qué tipo? ¿Músculo liso? ¿Músculo esquelético? Músculo esquelético, Músculo esquelético. Entonces, si comienza a bombear con más fuerza, se va a hipertrofiar y vamos a tener una cardiomegalia. La cardiomegalia es el signo objetivo más frecuente de una insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Esa es la importancia del índice cardiotorácico. Si no tengo índice cardiotorácico, difícilmente puedo hablar de una insuficiencia cardíaca. A ver, acá tengo una pregunta de Emanuel. ¿Puedo volver a repetir con ejemplos de nuevo para realizar el cálculo en cada diámetro? Sí, por supuesto. Volvemos al esquema. Línea vertical en el medio, la línea central del tórax. Medimos la distancia en centímetros que hay desde esa línea media hasta el punto más saliente del lado derecho. Pongámosle, habíamos dicho, 4 centímetros. A continuación, medimos en centímetros con una regla común, una regla centimetrada, la distancia que hay entre esa línea media y el punto más saliente del lado izquierdo. Habíamos dicho 8 centímetros. Sumamos 4 más 8, 12 centímetros. Por otra parte, medimos en centímetros la distancia extrema que hay entre ambos puntos más extremos del tórax, de la caja torácica. Habíamos dicho 24 centímetros. Dividimos 12 centímetros dividido 24 centímetros. Simplificamos la operación matemática, sacamos las unidades. ¿Cuáles son las unidades? Los centímetros. Y me queda 12 dividido 24, que me va a dar esta cifra que está acá. Cifra ejemplo, 0,5 o 0,50. Lo mismo. Valor normal del índice cardiotorácico hasta 0,50 o 0,5. Si me da menos es normal, pero si me da más es patológico. ¿Se entendió? ¿Alguna duda con este tema, con esta cuestión del índice cardiotorácico? Fíjense ahora esta imagen que estamos viendo todavía, con un corazón de tamaño normal, y fíjense esta que les muestro acá. ¿Qué les impresiona de esta radiografía? ¿Qué les llama la atención de esta radiografía que ustedes están viendo acá? Ya te contesto, Pablo. ¿Qué les llama la atención de esta radiografía? El tamaño que hemos sacado primeramente de la línea media hacia la línea izquierda. El trazo no es igual de la línea derecha con la línea izquierda, digamos los centímetros. O sea, ¿este corazón tiene un tamaño normal? No está aumentado. Fíjense que está exageradamente aumentado, aunque no haya tomado con centímetros el índice cardiotorácico. Porque si ustedes recurren a eso otro que yo les dije, que el corazón debe entrar 2 veces en el ancho torácico, es decir, debe ocupar hasta el 50% del ancho torácico, y a mí me parece a simple vista que este corazón no entra 2 veces en este ancho torácico. Está agrandado. Por lo tanto, este paciente tiene una cardiomegalia, por supuesto. Y contesto la pregunta que recién me hacía Pablo, a ver si es como, la pongo un segundito. ¿Un índice aumentado siempre es sinónimo de insuficiencia? Y yo no quiero ser tan taxativo, pero te diría casi siempre. Casi siempre. ¿Por qué te digo eso? Porque hay situaciones, en un niño chiquito, por ahí esto no se mantiene. El niño chiquito es como que tiene naturalmente el corazón un poquito más grande, lo vamos a ver en la parte de pediatría el año que viene, o en algunas otras patologías que se puede dar a la inversa. Es decir,
Nosotros tenemos un paciente que me está haciendo una insuficiencia cardíaca o un edema agudo de pulmón, pero que es no cardiogénico, porque el origen no está en una falla cardíaca, un insuficiente renal crónico, por ejemplo, y me encuentro con que el corazón no está grande y el paciente me está haciendo una insuficiencia cardíaca. Pero ese paciente, o un edema, es no cardiogénico, obedece a una causa extracardíaca. Una insuficiencia renal crónica, un síndrome nefrótico, les pongo como ejemplo, pero pueden ser otras causas también. Pero en general sí, la cardiomegalia a mí me tiene que hacer pensar en un primer momento en una insuficiencia cardíaca para tratar a ese paciente. La insuficiencia cardíaca tratada, medicada y controlada anda bien. El problema de la insuficiencia cardíaca es cuando no se controla, cuando no se controla, cuando no se trata. Porque eso puede ir avanzando y el paciente me puede terminar, por ejemplo, en un edema agudo de pulmón. Que seguramente lo verán o lo habrán visto o lo van a ver en clínica. Fíjense qué pasa ahora en un perfil. Una consulta. Sí. ¿Y ese índice cardiotorácico podría estar aumentado ahí, por ejemplo, por un acúmulo de líquido en el pericardio, como un derrame pericárdico, por ejemplo? ¿Se vería así también y podría me confundir o no? No te me apures, ya vamos a llegar enseguida a eso. Por ahora tenemos el corazón solito, sin líquido. Enseguida te contesto lo que me estás preguntando. Aguantame un cachito. En una radiografía de perfil también se suele hacer como para completar el estudio de la silueta cardiovascular, aunque no es tan determinante. Fíjense que acá, en esta radiografía de perfil, yo les pongo los elementos anatómicos cardiovasculares que a mí me van a aparecer en el perfil, que ya lo mencionamos. Fíjense, por ejemplo, el ventrículo derecho, dijimos, por delante y por abajo. La arteria pulmonar, lógicamente, que la vamos a ver sobre la zona del ilio, que hoy ya la veíamos. Fíjense la aorta ascendente. Aorta ascendente, ustedes saben que va a estar saliendo del ventrículo izquierdo. Acá tenemos la aorta ascendente, pega la vuelta, fíjense el callado de la aorta, acuérdense el callado del faraón Tutankamón, la curva, va a volver, continúa hacia atrás y tengo la aorta torácica descendente, la aurícula izquierda, que en el frente no la veíamos, porque yo les dije en un corazón normal que no esté rotado, la aurícula izquierda me queda hacia atrás. El ventrículo izquierdo, que va a estar dando el borde inferior, el segmento inferior del borde izquierdo, pero también continúa un poco hacia atrás. Recuerden que las cavidades ventriculares son grandes, son las más activas en la dinámica cardíaca. Y podemos llegar, acá no se ve, les marco igual, podemos llegar a ver la entrada de la vena cava inferior, que me está trayendo toda la sangre de la parte inferior de nuestro cuerpo hasta que llega al corazón. Esto es lo que veríamos, digamos, en una proyección de perfil como ustedes están viendo acá. No es esta todavía, esto va primero. Fíjense, decíamos, las distintas proyecciones favorecen el estudio de las cámaras cardíacas y de los grandes vasos. Resume todo lo que fuimos diciendo recién. En la proyección de frente vamos a ver la aorta ascendente, el arco aórtico inicial, aorta ascendente, parte de la aorta descendente que viene por acá atrás, el tronco de la pulmonar, fíjense que bien se ve en este paciente, formando el arco medio del lado izquierdo, el ventrículo izquierdo, que lo vamos a ver siempre, porque es lo más grande que tiene el corazón, la aurícula derecha sobre el lado derecho. Y en el perfil rescatamos sobre todo la visualización de la aurícula izquierda, porque es la que se proyecta hacia atrás. ¿Estamos hasta acá? Fíjense ahora esto que les quiero mostrar. 2 ejemplos, nada más, porque podríamos tener para hablar 5 clases de esto, pero ya excede a lo que a nosotros nos interesa ahora. El año que viene, en la parte de pediatría y de anomalías congénitas cardíacas, vamos a meternos un poco más.
Y cuando ustedes hagan cardiología, o el que eventualmente se especializa en cardiología, bueno, tiene para tirar por arriba todo lo que pueden hablar y leer. Vamos a hablar de algunas variaciones de la forma del corazón. Variaciones que no son normales, ¿eh? No estamos hablando de los biotipos que hoy decíamos, el normolíneo, el longilíneo, el brevilíneo, no, no, no. Variaciones en la forma del corazón. Y les voy a presentar dos, nada más. Una en un paciente adulto y otra en un paciente pediátrico. ¿Cuál les presento como del paciente adulto? Y acá contesto tu pregunta. El derrame pericárdico. ¿Qué es el derrame pericárdico? El derrame pericárdico es la acumulación de líquido, siempre que digo derrame pienso en líquido, en el espacio pericárdico. ¿Cuál es el espacio pericárdico? El que está entre el músculo cardíaco, entre el miocardio y su envoltura, que lo llamábamos pericardio. Hay situaciones de irritación, como llaman muchos, que se genera líquido a ese nivel. Normalmente, les aclaro, en este espacio pericárdico hay una pequeñísima cantidad de líquido que actúa como un lubricante. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de ese lubricante en el espacio pleural para que las dos hojas pleurales no froten, no rocen, no choquen cuando respiramos? Bueno, acá sucede lo mismo. Por decir, gotitas de líquido pericárdico que hace que cuando nosotros tenemos una sístole y una diástole, una sístole y una diástole, el pericardio se acomode a esa situación. Que el miocardio no roce o no choque, no frote con el pericardio. Ahora, hay situaciones patológicas en las que nosotros vamos a ver que esta cantidad de líquido aumentó. Levemente, moderadamente o exageradamente. Generalmente suelen ser los signos más evidentes de una pericarditis. ¿Qué es una pericarditis? Un proceso inflamatorio del pericardio. O, en algunos casos, un proceso infeccioso del pericardio. Entonces, va a aumentar visualmente hablando el tamaño del corazón. Fíjense lo que es el tamaño de este corazón. Fíjense que este arco inferior del lado izquierdo aparentemente me está tocando la pared torácica. Si yo tomo un índice cardiotorácico acá, me va a dar un índice enorme, de 0,80, de 0,90 a lo mejor. Ahora, yo les pido algo. Tratemos de mirar detalladamente lo siguiente. Fíjense que todo el área central o pericentral del corazón lo veo muy denso, bien blanco. Y fíjense que la parte más periférica, digamos, o más lateral del lado derecho y del lado izquierdo, la veo densa, pero no tan densa como el resto del corazón, no tan blanca, no tan opaca. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense, tiene contornos muy definidos, como si fueran delineados, marcados así con un marcador. Y fíjense la parte alta del corazón, lo que sería el callado, la punta de los grandes vasos. Esto es lo que ustedes van a encontrar como corazón en botellón o aspecto en botellón. ¿Qué es un botellón? Una botella grande, pero más que grande, una botella ancha, que tiene arriba un tapón. Ese es el corazón en botellón, típico del derrame pericárdico. Y acá se plantea la duda que seguramente a eso iba tu pregunta, tu pregunta sí que hace un rato me habías hecho. Que me preguntó esto fue... ¿Quién me preguntó? Yo, profe, Cristian. Cristian, exactamente. Fíjense, ahí me queda la pregunta. Mido, ¿todo esto es corazón? ¿Una cardiomegalia enorme? ¿O tengo el corazón que está rodeado de líquido por el derrame pericárdico? Y fíjense que el líquido, el derrame pericárdico, casi me estaría haciendo un signo de la silueta positivo con el corazón. ¿Nos entendemos? ¿Qué le tengo que hacer a este paciente? ¿Qué es lo que está indicado? Lo que vamos a ver ahora después del recreo, que es una ecocardiografía.
Es decir, a este paciente le voy a hacer una ecografía del corazón. ¿Por qué? Porque la ecografía, el transductor, cuando yo apoye sobre la pared torácica anterior del paciente, si tiene líquido, si tiene un derrame pericárdico, voy a tener una muy buena señal ecoica. El ultrasonido que yo le estoy metiendo al paciente va a estar respondiéndose con un eco muy importante que me dice acá hay líquido, acá hay líquido, acá hay líquido. Y puedo llegar a determinar exactamente qué grado de derrame pericárdico tengo. En este momento, lo que tenemos que hacer, lo más fácil, lo más rápido, lo más exacto, lo más creíble, es una ecocardiografía, para tratar de dilucidar este aspecto en botellón del corazón, que seguramente a mí me está hablando de un derrame pericárdico bastante importante. Y les muestro otra forma del corazón, pero en este caso en un chiquito. Fíjense. Un niño, fíjense el aspecto torácico, esto lo vamos a trabajar también el año que viene en pediatría, pero les presento ahora a modo de ejemplo. Fíjense el tórax propio de un niño, un tórax más chiquito, fíjense, otra, digamos, una conformación un poquito más diferente, con un pedículo vascular bastante ancho, pero piensen que este niñito ahí tiene el timo. ¿Se acuerdan que hablábamos ayer en mediastino? Y el timo es una estructura orgánica densa que se me está apoyando acá y me da esto que está acá, que algunos llaman el signo de la vela. No la vela que alumbra, sino la vela del velero, la vela del barco. Fíjense, hacen como que fuera una vela de un velero que se está apoyando sobre el corazón. Este mediastino superior ancho, en un niñito, hasta que se me demuestre lo contrario, no me tiene que preocupar demasiado. Es el timo. Ahora, fíjense el corazón. Fíjense la punta del corazón, el ápex, el área ventricular. Fíjense hacia dónde va esta punta. Fíjense que está como hacia arriba. Habitualmente el ápex, la punta cardíaca, se apoya también sobre el diafragma. Es como que continúa, desciende y se apoya. Acá la punta está hacia arriba. Es lo que se va a llamar corazón en sueco. Lo van a escuchar, lo van a leer, lo van a encontrar así. Pero ojo, en sueco con Z. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque si fuera sueco con S, el sueco con S es el oriundo de Suecia, es la persona que nació en Suecia. Pero acá sueco con Z hace alusión a un tipo de zapato o de calzado. ¿De qué pueblo característico es el sueco? ¿Quiénes usan suecos? Antes usaban, ahora es un poco una tradición, nada más. A ver, ¿quiénes usan suecos? ¿Qué país de Europa fundamentalmente tienen suecos? ¿Sabemos lo que es un sueco? ¿Cómo? Holanda. Exacto, sí señor, Holanda. Los holandeses usan suecos. ¿Por qué razón? Porque el sueco es un zapato antiquísimo, un calzado antiquísimo, que es una base de madera alta, pero que en la parte anterior tiene una elevación y arriba una cubierta de cuero, de tela o lo que fuera. Parecido a los suecos que hoy usan ustedes, las chicas. ¿Por qué usaban eso los holandeses? Porque Holanda tiene un terreno naturalmente muy húmedo, porque han ganado al mar mucho espacio. Entonces vivían con los pies mojados. Eso significaba que vivían continuamente con problemas respiratorios. Por lo tanto, ese aislante de madera los aislaba de la humedad del suelo. Si eso se diera hoy en día, no serían de madera, serían de caucho, serían de goma, serían de cualquier otra cosa. En ese momento eran de cuero. Pero eso es típico en Suecia. Yo estuve un tiempo en Holanda. Yo hace años estuve un tiempo en Holanda y es notorio, sobre todo en los pueblos del interior de Holanda, en los pueblos chiquitos, en Volendam, en Marken, en Edam, etc., que en las casitas del pueblo
En la vereda, en el frente, mejor dicho, en un umbral, en un escalón, están los suecos de toda la familia, porque ellos no entran con zapatos a las casas, ¿eh? Los zapatos quedan afuera para no ensuciar la casa. Y ven desde el sueco chiquito así, del niñito que recién empieza a caminar, hasta el sueco número 45 del papá de la casa. Entonces, por eso corazón en sueco, porque tienen la punta hacia arriba. ¿Y por qué el zapato, el calzado tenía que tener la punta hacia arriba? Y porque si no, no podían caminar, no podían dar el paso, si hubiera sido una plataforma plana. Corazón en sueco, la punta hacia arriba. Cuando yo en un chiquito, o no tan chiquito, veo un corazón en sueco, con la punta, con el ventrículo o los ventrículos hacia arriba, en lo primero que tengo que pensar es en esto que está acá, en una malformación cardíaca congénita que es la tetralogía de Fallot. Tetralogía quiere decir 4, tetra quiere decir 4, es decir, 4 alteraciones congénitas en el mismo paciente, alteraciones cardiovasculares. Fallot, o también DiGeorge Fallot, fue el que las describió hace mucho tiempo. Variaciones, entonces, de la forma del corazón patológicas. A esto lo vamos a volver a ver el año que viene. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Si no hay ninguna pregunta, nos tomamos unos minutos. ¿Sí? ¿Te escucho? Perdón, ¿puede ¿Sí? ser que el derrame pericárdico pueda llegar a desplazar la tráquea también? Porque vi la imagen y parece un desplazamiento según la imagen. Cuando es muy importante puede dar efecto de masa en todas las estructuras mediastinales. En la tráquea, en el esófago, en las estructuras iliares, en las cadenas ganglionares, en todas, porque es como que va expandiéndose, va buscando su espacio y va empujando, va desplazando, sí, el resto de las estructuras. Ahí tendríamos que hacer una tomografía. Profe, ¿y ¿Sí? una cardiomegalia también haría lo mismo o no? No tanto la cardiomegalia, digamos, solita, porque va a comprometer la parte más baja del mediastino. Y ahí no tenemos tráquea, ahí no tenemos bronquio, ahí no tenemos las otras estructuras. Esa es la parte baja del mediastino. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Hacemos unos minutitos de descanso, de recreo, y continuamos con la otra parte, con los estudios ecográficos, con la ecocardiografía y con la ecografía Doppler. ¿Estamos hasta acá? ¿Algo que pregunten? Bueno, nos vemos en unos minutos entonces, nos reencontramos. Descansen un ratito.
Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ver ahora la parte cardiovascular desde la ecografía. ¿Cómo vamos a llamar al estudio? Acá lo tienen en el título, ecocardiografía. Se refiere a un grupo de exámenes que utilizan ultrasonido para examinar al corazón. Tiene una serie de ventajas, es no invasivo. Como toda ecografía, no va a utilizar radiaciones ionizantes, es de rápida ejecución, es decir, se lo hace rápido. Se puede realizar con equipos portátiles, lo cual hace que el equipo pueda ir hasta el paciente cuando al paciente le resulta más complicado trasladarse hasta el lugar del examen. Y recuerden, es un estudio dinámico y en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Dinámico porque realmente se lo aprecia mientras se está haciendo el estudio. Por eso también se lo llama en tiempo real. Igual quedan registradas las imágenes, pueden quedar grabadas, pueden quedar filmadas, pero en realidad se lo aprecia en tiempo real durante la realización del estudio. Tenemos distintas modalidades. La ecocardiografía bidimensional, que ya la vamos a ver, el Doppler color o la ecografía Doppler o la ecodoppler, ya vamos a ver cuáles son las características. Puede ser o puede realizarse una ecografía de estrés o de esfuerzo para evaluar la carga cardíaca, la cinética cardíaca, el esfuerzo. Puede hacerse por vía transesofágica, por vía intravascular, etcétera, etcétera. Fíjense que cuando nosotros hablamos de ecografía bidimensional, en 2 dimensiones, vamos a trabajar con estas 3 características para entendernos. Fíjense esta imagen que está acá. Ustedes ya la habrán identificado, es un corte de tomografía computada con ventana mediastinal, un corte bajo porque estamos viendo perfectamente el área cardíaca, el corazón, y fíjense, marcamos acá la ubicación anatómica normal, real, de las 4 cavidades. La aurícula derecha hacia la derecha, el ventrículo izquierdo hacia la izquierda, la aurícula izquierda hacia atrás y el ventrículo derecho hacia adelante y hacia la base del corazón. Cuando nosotros trabajamos con ecografía, vamos a seguir distintos ejes de estudio o de, digamos, proyección de los ultrasonidos que el ecografista los va a hacer sobre el paciente. Podemos seguir, fíjense en verde, como aparece acá, un eje largo que va desde las aurículas hasta los ventrículos. El eje largo cardíaco, acá marcado en verde, el eje largo. Podemos manejar como referente un eje corto, que fíjense va entre las 2 aurículas y los 2 ventrículos, cortando la parte más angosta del corazón. Por eso se lo suele llamar el eje corto. Y un tercer eje, que es el de las 4 cavidades, que es como si nosotros con el ultrasonido recorriéramos, fíjense, todo el contorno, toda la periferia de la silueta cardíaca, que acá está marcado con una línea de color amarillo. Eje largo, eje corto y eje de las 4 cavidades. Fíjense que si yo a este corazón lo corto en el sentido o lo secciono en el sentido del eje largo, voy a tener esta imagen que está acá. Un corazón cortado a lo largo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Si tengo en cuenta el plano del eje corto, voy a tener esta imagen. Es un corazón, digamos, cortado a lo ancho. ¿De acuerdo? Y si sigo ese eje de las 4 cavidades o de toda la circunferencia, toda la periferia del corazón, voy a tener esto que está acá, que sería, fíjense, un poco esta imagen que yo tengo acá en la tomografía. Esos son los distintos ejes ecográficos que se van a realizar con este estudio. Ahora, hablábamos de ecografía bidimensional. ¿En qué consiste? Se basa en la reflexión de los ultrasonidos sobre las estructuras cardíacas. Y fíjense una cuestión, hacemos una aclaración. En toda
todo el tiempo anterior donde nosotros tratábamos la parte respiratoria, digamos, torácica, no mencionábamos a la ecografía como un estudio que se practique habitualmente. Hablábamos de radiología, hablábamos de tomografía, de angiografía, etcétera, pero no de ecocardiografía, no de ecografía. ¿Por qué razón? Porque la ecografía se basa en la reflexión de los ultrasonidos. El ecografista apoya el transductor sobre el paciente, emite ultrasonidos a través de una ventana líquida. Los ultrasonidos entran, llegan hasta el órgano que hay que estudiar, chocan, rebotan en forma de eco, y ese eco, al que vamos a llamar respuesta ecoica o ecogénica, va a ser recibido otra vez por el transductor, y la computadora a esa señal acústica la transfiere o la transforma en una señal visual, y ahí tenemos la imagen ecográfica a través de una ventana líquida. Yo les dije, ¿qué es lo primero que hace el ecografista cuando va a apoyar el transductor sobre el paciente? Le pone un gel. ¿Y qué es el gel? Un líquido. ¿Y por qué? Porque los ultrasonidos se propagan, viajan bien en el líquido, no en el aire. Fíjense, una mujer embarazada que tiene que hacerse una ecografía obstétrica o una ecografía ginecológica, ¿qué se le pide a esa paciente? Que tome una buena cantidad de líquido, 2 litros de agua por lo menos, y que no orine, porque entonces el transductor se apoyará sobre la zona de la vejiga, y toda esa orina que va a estar guardada en la vejiga de esa paciente actúa como una ventana líquida, acústica, a través de la cual van a entrar los ultrasonidos. Para el aparato respiratorio en general no utilizamos ecografía, porque lo que vamos a encontrar adentro es aire, y el aire aborta el ultrasonido, no deja que entre ni que haya una respuesta ecoica. Pero ¿por qué en el corazón sí? ¿Y por qué en los vasos sí? Y porque tanto el corazón como los vasos, y como los grandes vasos fundamentalmente, ¿qué tienen en su interior? ¿Qué tienen adentro los vasos del corazón? Contenido sanguíneo. Sangre, por supuesto, y la sangre es líquida. Entonces tienen una buena respuesta ecoica. Las imágenes se toman a partir de varias ventanas acústicas según cómo vayamos rotando el transductor, cómo se coloque el transductor sobre el paciente. Se visualiza todo el corazón y los grandes vasos en tiempo real, es decir, durante el tiempo que dura el estudio y que hay emisión de ultrasonidos y retorno de ecos, y en los distintos planos que habíamos dicho, del eje largo, del eje corto y el eje de las 4 cavidades. Fíjense que esta ecografía bidimensional, esta ecocardiografía, por favor, ¿qué quiere decir ecocardiografía? Imagen de la ecografía del corazón, o una imagen ecográfica del corazón. Técnica, como les pongo acá, ideal para valorar cavidades cardíacas. ¿Qué tamaño tienen? ¿Cómo está la función del ventrículo izquierdo? ¿Hay alguna anomalía del movimiento parietal? Es un estudio dinámico en tiempo real. En otras palabras, podemos ver cómo late el corazón, cómo funciona el corazón, si hay una hipertrofia o no. Otra indicación importante, aparte de las cavidades, nos permite estudiar perfectamente el aparato valvular, cómo está la morfología y cómo está la fisiología de las válvulas cardíacas. ¿Tienen calcificaciones o no? Si tienen calcificaciones, esas válvulas no funcionan bien, porque las válvulas tienen un gran componente elástico que les permite abrir, cerrar, abrir, cerrar. Si en parte están calcificadas, y bueno, la función va a estar deteriorada o va a estar disminuida. Nos permite ver todas las estructuras que están antes o después de las válvulas, sub o supravalvulares. Y lo que decíamos antes del recreo, nos permite estudiar muy bien el espacio pericárdico. ¿Para qué? Para detectar o descartar, por supuesto, colecciones líquidas, es decir, derrames pericárdicos. Todo esto tiene que ver con la ecocardiografía, estamos hablando todavía.
Y miren esta imagen que está acá. Fíjense, esta imagen, una ecocardiografía donde vemos un corte paraesternal longitudinal, cómo funciona nuestro corazón en diástole. En la diástole, fíjense, esto que está acá, que es la válvula mitral, una de las valvas de la mitral, se tiene que abrir para que entre la sangre. ¿Qué pasa en el otro movimiento? En la sístole, esa misma valva se cierra, ¿para qué? Para hacer el golpe sistólico, para eyectar la sangre. Fíjense, decíamos, esto es un estudio dinámico, directo. Fíjense cómo va a funcionar normalmente esto que yo les digo. Un segundito. Fíjense, si yo le hiciera esta ecografía al paciente, lo que voy a ver es esto. Fíjense, por favor, la válvula, cómo funciona. Tengo ahí, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. Fíjense, eso es como que yo vería, y mucho más rápido, si estuviera haciendo la ecografía en tiempo real. Fíjense, ustedes pueden comprobar con lo que yo les estoy haciendo acá, esta maniobra con la computadora, cómo está la cinética de esta válvula. Por lo tanto, es sumamente útil para todo lo que tenga que ver con anatomía y funcionalidad de todo el aparato valvular. La ecocardiografía, el estudio ecográfico del corazón, de las paredes, de las válvulas, del líquido si hubiera. Y hay otro tipo de ecografía, que ustedes también la conocerán, que es la ecocardiografía Doppler. La ecodoppler. Habitualmente nosotros decimos el ecodoppler. No es correcto. Lo correcto es decir la ecodoppler, porque está haciendo referencia a la ecocardiografía Doppler. Se basa en la reflexión de los ultrasonidos sobre eritrocitos en movimiento. La ecocardiografía Doppler es la ecocardiografía, pero que voy a hacer sobre los vasos sanguíneos, no sobre el corazón, sobre los vasos. Vamos a aprovechar lo que se conoce como efecto Doppler. El efecto Doppler es un efecto físico descubierto hace muchísimos años. ¿Qué evalúa el efecto Doppler? Cómo se moviliza un cuerpo sólido dentro de un flujo líquido. Eso es el efecto Doppler. ¿Cuál es el flujo líquido? La sangre de los vasos. ¿Cuál es el cuerpo sólido? Los eritrocitos. Entonces vamos a ver cómo viajan, cómo funcionan los vasos. Nos permite medir la velocidad del flujo dentro de las cámaras cardíacas a través de las válvulas y a través de los grandes vasos. Y acá, caprichosamente, vamos a poner color en la imagen. Las imágenes del Doppler de flujo en color muestran la velocidad sanguínea en tiempo real. ¿Para qué el color? Porque los distintos colores van a indicar la dirección del flujo sanguíneo. Si yo veo un flujo que me aparece en azul, es el flujo sanguíneo que está viniendo hacia donde está colocado el transductor. ¿Cómo viajan los eritrocitos hacia el transductor? Flujo rojo. ¿Cómo viajan los eritrocitos en dirección opuesta? Es decir, cuando se van alejando del transductor. Lo azul y lo rojo son normales, van a marcar la dirección de ida o de vuelta del flujo sanguíneo, arterial o venoso. Ahora, cuando tenemos otro flujo que aparece coloreado en otro color, puede ser verde, puede ser amarillento, puede ser anaranjado, nos hablan de flujos turbulentos. Y si decimos flujos turbulentos, estamos diciendo flujos patológicos. ¿Qué es un flujo turbulento? Un flujo que da vuelta, pero que ni va para un lado ni viene para el otro. Un flujo turbulento es patológico. Y lo vamos a ver perfectamente en ecografía. Les muestro una imagen. En rojo y en azul. Se acerca o se aleja del transductor, sea flujo venoso o sea flujo arterial.
Pero miren este otro corte ecográfico, donde vemos imágenes en rojo, imágenes en azul, pero miren estas imágenes amarillentas y un tanto anaranjadas. Esos son flujos turbulentos, no son normales. La ecocardiografía Doppler o la ecodoppler es un estudio también dinámico y en tiempo real, como ustedes se habrán dado cuenta en este caso. ¿Para qué me sirve? Para evaluar estenosis valvulares, para evaluar insuficiencias valvulares, para evaluar los flujos volumétricos, cuánto de sangre entra, cuánto de sangre sale, para evaluar el llenado diastólico, cuando se abren esas valvas para que entre la sangre al corazón, y eventualmente flujos turbulentos cuando tengo cortocircuitos intracardíacos, ese flujo turbulento que no llega a irse ni llega a venir. Es como que queda, digamos, en esa zona un poco dando vuelta, digamos. Fíjense que estamos terminando, tenemos 2 minutitos, pero vamos a completar esto. Otro tipo de ecocardiografía es la que podemos realizar en esfuerzo o en estrés. ¿Qué significa? Se van a tomar imágenes en reposo y durante el esfuerzo. ¿Cómo? Acá las van a ver ustedes, fíjense, les muestro la imagen que alguna vez lo habrán visto, a lo mejor alguna vez se hicieron. Al paciente lo vamos a hacer caminar o correr sobre una cinta fija, sobre una cinta o en una bicicleta fija, le vamos a hacer pedalear con menor o mayor fuerza según programemos el pedaleo. ¿Para qué? Para evaluar, como les dije recién, esto que estaba acá, confirmar una posible enfermedad coronaria, cuando el corazón no maneja el flujo de sangre necesario para un esfuerzo determinado, porque nuestro corazón, nuestras coronarias que van a irrigar al corazón ramas de la aorta, necesitan adecuarse normalmente al esfuerzo. Si yo estoy acá sentado, el flujo de mis coronarias a mi miocardio es 1. Pero si yo me levanto y empiezo a caminar rápido, será otro. Y si yo salgo a correr, va a ser otro. Pero tienen que tener la capacidad de adaptabilidad al esfuerzo. Cuando está patológico, cuando hay patologías, eso no se da. Entonces, el flujo puede descender. La imagen se toma antes e inmediatamente después del ejercicio para ver cómo reacciona. Si el paciente no puede hacer ejercicio, se le pone una droga que simula un estrés farmacológico. Habitualmente es la dobutamina. Si no se acuerdan, no importa. Se va a utilizar esta ecografía Doppler, entonces, en reposo y durante el esfuerzo para ver cómo está la respuesta hemodinámica cuando eventualmente el paciente presente alguna valvulopatía. Fíjense que es un estudio dinámico, funcional, en tiempo real, que a nosotros nos permite hacer el diagnóstico in situ, en ese momento. ¿Cómo responde la función cardíaca cuando ese paciente fue sometido a un esfuerzo determinado? Muy útil y hoy se hace mucho. ¿Sería lo mismo, me pregunta Germán, que la ergometría? Sí, prácticamente lo mismo. Ahí vamos a tener también una tirada electrocardiográfica para ver cómo está la parte, cómo se modifica el electrocardiograma. Pero son todas pruebas funcionales de esfuerzo. Algunas desde lo eminentemente electrocardiográfico y otras desde la imagen. ¿Desde qué imagen? Ecográfica. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, fíjense, llegó nuestro horario de Zoom. Este Power lo tienen subido o lo van a tener subido inmediatamente, porque hoy ya lo hablamos con la doctora Bonges y ella ya los tiene. Les pido que lo vuelvan a leer porque yo les expliqué todo lo que está acá en imágenes. Y pueden leer, si ustedes quieren, después en este Power, después de lo que vimos de radiología y de ecografía, yo les puse algo de tomografía computada y de resonancia. No es, y de angiografía. No hace a la cuestión que a nosotros nos piden hoy en este momento. Eso ustedes lo van a ver en cardio, lo van a ver en clínica, pero
tienen como material de lectura, es sencillo, es corto, como para dar un redondeo de los distintos métodos por imágenes para la parte cardiovascular, lo pueden hacer. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, les recuerdo. El lunes que viene no hay actividad, es feriado nacional. El día martes 22 tenemos el parcial. Cualquier duda, cualquier cuestión que quieran consultar, que se aclare o lo que fuera, tenemos la plataforma. Nos comunicamos por ahí, la doctora Bongers o yo les vamos a contestar por cualquier cuestión que ustedes necesiten alguna respuesta. María José, Sabrina me pregunta de enfermedades, ¿entra solo derrame pericárdico y tetralogía? No, no entra. De derrame pericárdico, la imagen, el corazón en botellón. No entro ni a la fisiopatología ni a la clínica del derrame pericárdico. Eso lo verán en cardiología. Y la parte de tetralogía de Fallot tampoco, porque eso lo vamos a ver el año que viene en pediatría. Solamente les puse como ejemplo de otra forma del corazón, el corazón en sueco. Pero no hablamos ni de la fisiopatología, ni de la incidencia, ni de cuáles son esa asociación de distintas alteraciones. Eso no nos interesa por ahora, digamos. ¿De acuerdo? Profesor, ¿puede ser Sí. que en la ecografía renal pidan sin tomar agua? ¿Cómo? No te escucho. ¿En la ecografía renal se puede pedir sin tomar agua? Sí, porque eso viene dentro de la parte abdominal y hay contenidos líquidos, por así decirlo, cercanos. Entonces, como ecografía abdominal, habitualmente no se pide que se tome agua. Hay gente que rutinariamente lo pide, pero no sería tan imprescindible como para el caso de la ginecológica o de la obstétrica, digamos. Sería entre tomar agua y no tomar, no hace la diferencia. ¿Entre tomar agua y no tomar? No hay diferencia. No demasiado. Otra cosa es si hablamos de una tomografía. Eso ya lo vamos a ver en abdomen. Ya vamos a ver las indicaciones de los distintos estudios y qué necesitamos que haga el paciente o no. Doctor. Profe, otra consulta. ¿Sí? Vio cuando nosotros hablamos de ecodoppler, o sea, nosotros en clínica tocamos por ahí cuando uno lee ciertos índices o ciertos valores, digamos, pero nosotros no llegamos a dar en clínica qué es lo que significa eso. Después vamos a ahondar un poquito más. No, porque eso hace la parte clínica, no a la parte imagenológica. Porque Bueno, ustedes gracias. lo van a integrar a toda la clínica del paciente. ¿De acuerdo? Doctor, solo una duda de mi parte. ¿Cómo? Una duda. Sí, adelante. ¿Ultrasonografía se hace para estudios en la cabeza, el cerebro también o no? ¿Una qué? ¿Se usa la sonografía, la ultrasonografía para estudios en la cabeza también, el cerebro? Sí, ¿o no? cuando se van a hacer estudios ecográficos, Doppler, ecodoppler carotídeo, ecodoppler arteriales, venosos también, por supuesto, en los vasos del cuello. Ahí se utiliza mucho todo lo que es ecografía, perdón, no tanto en el cráneo, en los vasos del cuello que van a llevar o traer la sangre del cráneo, de la cabeza. Sí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay